¿Te has sentido alguna vez tan débil que parece que no tienes fuerzas ni para el siguiente paso? A veces la vida nos enfrenta a situaciones que nos sobrepasan, donde la esperanza parece desvanecerse y la incertidumbre pesa más que la confianza. Pero en la palabra de Dios encontramos una verdad sorprendente. En nuestros momentos de mayor debilidad es cuando el poder de Dios se hace más evidente. A lo largo de este video descubriremos cómo las enseñanzas de Jesús y las promesas bíblicas pueden transformar esa sensación de derrota en una certeza de victoria. Porque lejos de ser un fracaso, reconocer la debilidad es el primer paso hacia la verdadera fortaleza. Jesús mismo nos muestra que no se trata de fingir que podemos con todo, sino de rendirnos al amor incondicional de Dios, permitiendo que su gracia nos levante y su poder se perfeccione cuando nuestras fuerzas se acaban. El propósito de este poderoso mensaje es encender en ti la convicción de que cuando te sientas débil, Dios ya ha preparado el camino para levantarte. Queremos inspirarte a dar un paso de fe, a abrazar la perspectiva divina que cambia por completo la manera de enfrentar cada obstáculo. Antes de comenzar, quiero que declares en voz alta: creo que en mi debilidad se manifiesta la fuerza de Dios. Hoy, su palabra me renueva y su gracia me sostiene. Que esta declaración sea el comienzo de un nuevo capítulo en tu vida, uno lleno de confianza, paz y la certeza de que en Cristo siempre hay esperanza. Número 1. Reconociendo nuestra debilidad ante Dios. A veces nos encontramos sintiéndonos agotados, con la sensación de que ya no podemos dar un paso más. Es como si cada carga que llevamos se hiciera más pesada de pronto y nos descubriéramos incapaces de sostenerla por nosotros mismos. En esos momentos, el orgullo suele susurrarnos que debemos disimular o aparentar fortaleza, como si reconocer la debilidad fuera un fracaso. Sin embargo, la palabra de Dios nos recuerda que esa debilidad que tanto intentamos ocultar es justo el punto de partida para experimentar un poder que va más allá de lo humano. Bástate mi gracia, dice el Señor, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Esta verdad, expresada en 2 de Corintios 12, versículo 9, nos abre la puerta para reconocer que no estamos solos y que nuestra vulnerabilidad es el sitio exacto donde Dios desea mostrarnos su fuerza. Hay una libertad profunda en dejar de fingir que lo podemos todo. Muchas veces nos enseñan que la autosuficiencia es la clave del éxito, que debemos ser capaces de resolver cada problema sin pedir ayuda. Pero el Dios que multiplica las fuerzas del que no tiene ningunas, como nos dice Isaías 40:29, se especializa en intervenir cuando nuestro brazo flaquea. Es en ese instante, cuando el temor o la incertidumbre nos abruman, que su gracia actúa de forma más poderosa. No se trata de quedarnos en la debilidad ni de celebrar el sufrimiento, sino de admitir con honestidad que no somos invencibles y que precisamente allí donde se acaba nuestra habilidad, comienza la operación divina. Imagina por un momento a Moisés tartamudo acercándose a Faraón, desafiando un imperio con un mensaje que venía directamente de Dios. La lógica humana diría que un hombre con dificultad para hablar no debería ser el portavoz de la libertad de una nación. O a Gedeón, con un ejército reducido, venciendo a un enemigo incontable. O incluso al apóstol Pablo, que oró repetidas veces para que Dios le quitara un aguijón que lo atormentaba, y sin embargo recibió la respuesta de que la gracia de Dios era suficiente. Ese es el patrón que el Señor ha utilizado una y otra vez, valerse de personas con debilidades muy marcadas para manifestar su gloria. Así, queda claro que no se trata de lo que nosotros podemos lograr, sino de lo que Dios puede hacer a través de nuestra vida rendida. En una cultura que exalta el éxito y la imagen personal, puede resultar incómodo expresar que nos sentimos frágiles. Es más fácil proyectar seguridad y decir, estoy bien, no pasa nada.
Pero la oración más honesta, la que verdaderamente toca el corazón de Dios, es la que admite: Señor, no puedo seguir adelante sin ti. Cuando abrimos nuestro corazón y confesamos nuestra necesidad, encontramos esa fortaleza que es capaz de levantarnos por encima de nuestras circunstancias. Y es entonces cuando comprendemos que la debilidad no es pecado, sino un estado natural que nos invita a buscar ayuda. El pecado se combate con arrepentimiento y obediencia, mientras que la debilidad se aborda con humildad y dependencia de Dios. La humildad es el antídoto que rompe las barreras del orgullo. Reconocer nuestras limitaciones no nos hace menos valiosos. Al contrario, nos coloca en la postura perfecta para recibir la gracia transformadora del Padre. Podría parecer contradictorio, pero la Biblia insiste en que cuando somos débiles, somos fuertes en Cristo. Gloriarnos en nuestra debilidad no significa celebrar el dolor, sino celebrar que Dios se muestra poderoso en medio de nuestra insuficiencia. Sería como un atleta reconociendo que no puede mejorar su técnica sin la guía de un buen entrenador. No ve el consejo como una humillación, sino como la oportunidad de alcanzar un rendimiento mayor. Tal vez ahora mismo sientas que hay algo en tu vida que te supera. Puede ser una preocupación financiera, un reto emocional, un obstáculo físico o un conflicto espiritual del que no ves salida. En ese punto de vulnerabilidad, en ese sentir de total fragilidad, es donde el poder de Cristo se hace tangible. Él no minimiza lo que sientes, al contrario, toma tu cansancio, tu inseguridad o tu miedo y te recuerda que su gracia es suficiente. Y no solo suficiente para sobrellevar la carga, sino para mostrar que, cuando tus fuerzas se agotan, las suyas no tienen fin. Dios no te pide que escondas tu debilidad ni que vivas en negación. Te invita a presentarte tal cual eres, con tus luchas y tus dudas, y a dejar que su presencia actúe en cada área donde te has sentido frágil. Cuando llegas al punto de decir, no puedo más, Él te responde, yo sí puedo. Se abre así un espacio para la fe y la transformación, porque tu corazón ya no depende de su propia autosuficiencia, sino de un poder eterno y perfecto. Y ese reconocimiento, ese momento de rendición genuina, es el verdadero comienzo de la fortaleza que Dios quiere derramar sobre tu vida. Así, en la honestidad de tu debilidad, encontrarás la llave que abre la puerta a un poder que no es de este mundo, y descubrirás que, al final del camino, su gracia siempre te basta. Número 2. Confianza en la victoria. Jesús, nuestra fortaleza en la aflicción. ¿Te has encontrado alguna vez enfrentando una tormenta en tu vida? Esa sensación de que los problemas llegan como olas, una tras otra, sin darte tiempo para respirar. Jesús, sabiendo que enfrentaríamos momentos así, nos dejó una de las promesas más reconfortantes en Juan 16:33. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Estas palabras no solo son un recordatorio de que las dificultades son inevitables, sino una declaración de que no enfrentamos esas dificultades solos. Jesús nunca prometió una vida libre de problemas. Al contrario, nos preparó para entender que las aflicciones forman parte de este mundo caído. Pero aquí está el regalo. Él nos ofrece paz en medio de esas tormentas. No una paz superficial que depende de que todo vaya bien, sino una paz que permanece firme incluso cuando las circunstancias parecen ir en nuestra contra. Es como estar en el ojo de un huracán, donde a pesar del caos a tu alrededor, encuentras calma. Esa es la paz que Jesús nos da, una paz que trasciende lo que podemos entender. Ahora piensa en esta declaración de Jesús: yo he vencido al mundo. No es solo una frase inspiradora, es una verdad transformadora. Jesús no solo venció el pecado y la muerte en la cruz, sino que también venció todo aquello que puede intentar derribarnos: el miedo, la ansiedad, la desesperanza. Su victoria es el fundamento de nuestra confianza. Cuando nos enfrentamos a problemas, podemos recordarnos: esto no es el final, porque mi Salvador ya ha vencido.
Uno de los versículos más conocidos, Filipenses 4:13, dice: «Todo lo puedo en Cristo que me fortalece». A menudo lo citamos cuando enfrentamos desafíos, pero es importante entender lo que realmente significa. Este versículo no es una fórmula mágica que asegura que todo saldrá como queremos. Es más bien una declaración de que nuestra fuerza no proviene de nosotros mismos, sino de Jesús. Es su poder en nosotros lo que nos capacita para superar cualquier obstáculo. Es como si dijéramos: no puedo hacerlo solo, pero con Cristo lo imposible se vuelve posible. La fortaleza que Jesús nos ofrece no es algo que podamos fabricar con nuestra fuerza de voluntad. Es un poder divino que opera en nosotros a través del Espíritu Santo. Y este poder se activa cuando reconocemos nuestra necesidad y dependemos de Él. Es como una rama unida a la vid, como nos enseña en Juan 15:5. Si la rama se desconecta, no puede dar fruto. De la misma manera, cuando tratamos de enfrentar las pruebas con nuestras propias fuerzas, nos desgastamos. Pero al permanecer en Jesús, recibimos su fortaleza, su paz, su capacidad para resistir. Piensa en los grandes ejemplos de la Biblia. Pablo, en sus viajes misioneros, enfrentó naufragios, encarcelamientos y persecuciones. Pero escribió: «Estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados». ¿De dónde venía esa resiliencia? De su confianza en que Jesús estaba con él. José, vendido como esclavo y luego encarcelado injustamente, no permitió que las circunstancias definieran su vida. Su fe en Dios lo mantuvo fuerte. David, huyendo de Saúl, escribió salmos que expresaban su confianza en que el Señor era su refugio. Estos hombres no eran excepcionales por sus propias fuerzas, sino porque confiaron en la fuente de fortaleza que nunca falla. Y aquí está la gran diferencia. La paz que el mundo ofrece es temporal y condicional. El mundo dice: estarás en paz cuando resuelvas tus problemas. Jesús dice: puedes tener paz ahora, incluso en medio de ellos. Es un contraste radical, pero transformador. La paz del mundo es como un refugio débil en una tormenta, mientras que la paz de Jesús es como un ancla firme que nos mantiene estables sin importar cuán fuerte soplen los vientos. El proceso para experimentar esa fortaleza comienza con reconocer nuestra necesidad. No podemos recibir lo que no buscamos. Por eso, cuando te sientas abrumado, corre a Jesús. En oración dile: Señor, no puedo con esto, pero sé que tú puedes. Él no solo entiende tu debilidad, Él ya venció aquello que te debilita. Es como si llevaras una carga pesada y alguien se acercara para decirte: dame esa carga, yo la llevaré por ti. Jesús hace exactamente eso. Cuando enfrentamos las pruebas con esta perspectiva, algo cambia. Ya no vemos los problemas como obstáculos insuperables, sino como oportunidades para experimentar el poder de Dios. Su victoria nos da la seguridad de que, aunque el camino sea difícil, no estamos solos. Él camina con nosotros, nos sostiene y nos guía hacia el otro lado. Así que la próxima vez que sientas que las olas son demasiado grandes, recuerda estas palabras: confiad, yo he vencido al mundo. No importa cuán fuerte sea la tormenta, Jesús ya ha asegurado la victoria. En Él encontramos la paz que necesitamos y la fortaleza para seguir adelante. Su victoria es nuestra esperanza y su poder en nosotros es más que suficiente. Número 3. El poder transformador de la palabra de Dios. ¿Alguna vez has sentido cómo una sola frase puede transformar tu perspectiva por completo? Eso es lo que hace la palabra de Dios, pero no de manera superficial o pasajera. Hebreos nos dice que la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos. No es solo un libro, no son solo palabras escritas en páginas antiguas. Es una fuerza viva, activa, que trabaja en lo más profundo de nuestro ser, tocando áreas que ni siquiera sabíamos que necesitaban ser transformadas. La palabra de Dios es tan poderosa porque no solo nos informa, sino que nos transforma. Penetra en lo más profundo,
hasta dividir alma y espíritu, discerniendo nuestras verdaderas intenciones, aquellas que incluso nosotros mismos a veces intentamos ocultar. Es como si fuera un espejo que no solo muestra lo externo, sino que revela lo que está pasando en nuestro interior. ¿Has leído alguna vez un pasaje que parece estar hablando directamente a tu situación, a tus pensamientos, a tus luchas? Eso no es casualidad, es Dios usando su palabra para hablar a tu corazón. Cuando nos sentimos débiles, ansiosos o desorientados, la palabra se convierte en nuestra fortaleza. El Salmo 119 lo expresa claramente. Se deshace mi alma de ansiedad, fortaléceme según tu palabra. Hay momentos en los que las preocupaciones de la vida nos abruman, donde sentimos que no tenemos fuerzas para seguir. Y ahí está la palabra, recordándonos que no estamos solos, que hay promesas que sostienen, que hay un refugio al que podemos acudir. Es como un ancla que nos mantiene firmes en medio de la tormenta, como una lámpara que ilumina nuestro camino cuando todo parece oscuro. La palabra de Dios también actúa como una espada, como lo describe Hebreos. Pero esta espada no es para herirnos, sino para cortar lo que no necesitamos, para liberar lo que está atado, para abrir paso en las áreas donde sentimos que no hay salida. Es un instrumento de precisión que Dios usa para moldearnos, para llevarnos a un lugar de sanidad y fortaleza. Es como un cirujano experto que sabe exactamente dónde trabajar, eliminando lo que nos hace daño y fortaleciendo lo que nos da vida. Pero este poder transformador no ocurre automáticamente. Es un proceso que requiere de nuestra participación. Leer la palabra superficialmente, como si fuera una tarea más en nuestra lista, no tendrá el mismo impacto que cuando nos detenemos a meditar en ella, a reflexionar sobre lo que significa para nuestras vidas. Jesús dijo que necesitamos permanecer en Él, como una rama permanece unida a la vid. De la misma manera, necesitamos permanecer en su palabra, dejando que penetre en nuestras mentes y corazones, permitiendo que transforme nuestras actitudes, nuestras decisiones y nuestra perspectiva. El Espíritu Santo juega un papel crucial en este proceso. Él es quien ilumina las Escrituras, quien nos ayuda a entenderlas y a aplicarlas en nuestra vida diaria. No se trata solo de conocimiento, sino de vivir lo que aprendemos. Es como si el Espíritu tomara las palabras que leemos y las convirtiera en una fuerza activa dentro de nosotros, capacitándonos para enfrentar nuestras luchas con confianza y esperanza. Cuando miramos ejemplos en la Biblia, vemos el impacto transformador de la palabra en acción. Piensa en los salmos que David escribió en sus momentos de angustia. A través de la palabra, encontró fortaleza y renovó su confianza en Dios, o en Jesús, cuando enfrentó la tentación en el desierto. Cada vez que el enemigo intentó debilitarlo, Jesús respondió con la Escritura. ¿Qué nos dice esto? Que la palabra no solo nos consuela, sino que también es nuestra arma en la batalla espiritual, una herramienta que podemos usar para resistir, para avanzar, para vencer. Metáforas como la espada, la lámpara, la semilla y el alimento sólido nos muestran diferentes facetas de lo que la palabra puede hacer en nosotros. Es un alimento que nutre nuestro espíritu, una semilla que crece en nuestro corazón, una lámpara que ilumina nuestros pasos, un martillo que rompe las cadenas que nos atan. Cada una de estas imágenes nos invita a experimentar la palabra de manera activa, a integrarla en cada área de nuestra vida. Y aquí está la clave. La transformación no es un evento único, sino un proceso continuo. Cada vez que nos sumergimos en la palabra, encontramos algo nuevo, algo que nos desafía, que nos consuela, que nos guía. Cuando te sientas débil, cuando sientas que ya no puedes más, recuerda esto: Dios te hará fuerte a través de su palabra. Cada versículo, cada promesa, cada enseñanza es un recordatorio de que no estás solo, de que tienes acceso a una fuente inagotable de fortaleza y esperanza. Entonces, abre la Biblia. Permite que sus palabras penetren en tu corazón, que te transformen desde adentro. No te conformes con leerla.
Vívela, medítala, guárdala en tu corazón, porque es en la palabra donde encontrarás el poder para levantarte, para avanzar y para experimentar la plenitud de la vida que Dios tiene para ti. Número 4. Renovación diaria en medio de la debilidad. ¿Alguna vez has llegado al final del día completamente agotado, sintiendo que no tienes nada más que dar? Es como si todas tus fuerzas se hubieran drenado y lo único que anhelas es descanso. Pero al día siguiente, cuando abres los ojos, hay algo nuevo. Un amanecer que te dice que tienes otra oportunidad. Así funciona la renovación diaria de Dios. Cada mañana, su misericordia nos alcanza, recordándonos que, aunque nuestro cuerpo y nuestras emociones puedan desgastarse, nuestro espíritu puede ser renovado de día en día. Pablo lo explica de manera hermosa en 2 de Corintios 4:16. Por tanto, no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. Es una realidad que no podemos ignorar. Vivimos en un mundo que constantemente demanda de nosotros el trabajo, la familia, las responsabilidades, las preocupaciones. Todo esto, poco a poco, contribuye al desgaste físico, emocional y mental. Pero aquí está el regalo. Aunque nuestro hombre exterior se desgaste, Dios está trabajando continuamente en nuestro hombre interior. Esa renovación no es un esfuerzo humano, no es algo que puedas lograr por ti mismo. Es el resultado de la gracia de Dios que actúa en tu vida. Lamentaciones 3:22 nos lo recuerda. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana. Grande es tu fidelidad. ¿Te das cuenta de lo profundo de estas palabras? Cada día, Dios nos da acceso a misericordias frescas. No son sobras de ayer ni una ración limitada. Son nuevas, completamente suficientes para enfrentar lo que venga. La misericordia de Dios es el combustible que renueva nuestro espíritu. Es como recargar la batería de tu celular. No importa cuán agotada esté la batería al final del día, cuando la conectas, vuelve a tener toda la energía que necesita. De la misma manera, cada vez que nos acercamos a Dios, Él nos renueva. Este proceso no depende de nuestras circunstancias ni de lo que sentimos. Depende de su fidelidad, que es constante y nunca falla. Es importante entender que esta renovación no es un evento único. No es algo que ocurre una vez y listo. Es un proceso continuo, un caminar diario con Dios. A través de la oración, la lectura de su palabra y la meditación, nuestro espíritu es fortalecido. Es como una planta que necesita agua y sol todos los días para crecer. De la misma manera, nuestra alma necesita ser alimentada y renovada constantemente. Cuando reconocemos nuestra debilidad, abrimos la puerta para experimentar esta renovación. Muchas veces tratamos de ocultar nuestras luchas, pensando que debemos ser fuertes todo el tiempo. Pero Dios no nos pide que lo seamos por nuestra cuenta. Él nos invita a llevar nuestras cargas a sus pies y a permitirle que nos renueve. Es en esos momentos de mayor debilidad cuando su poder se perfecciona en nosotros. Piensa en las áreas de tu vida donde sientes más desgaste. Tal vez sea el estrés del trabajo, las responsabilidades familiares o las luchas emocionales que llevas en silencio. Sea lo que sea, Dios te dice, no desmayes. Mi misericordia está aquí para ti. Cada mañana te doy una nueva oportunidad para comenzar de nuevo. Este es un recordatorio de que nuestra fortaleza no proviene de lo que hacemos, sino de lo que Él hace en nosotros. La diferencia entre descanso físico y renovación espiritual es clave. Aunque el cuerpo necesita descansar, solo Dios puede revitalizar el espíritu. Es como cuando duermes después de un día agotador. Tu cuerpo se siente mejor, pero si tu alma está cargada, el cansancio sigue ahí. Por eso necesitamos más que descanso. Necesitamos la renovación que solo Dios puede dar. Cuando permitimos que Dios nos renueve diariamente, cambia nuestra perspectiva ante las dificultades. Las pruebas no desaparecen, pero las enfrentamos con una fuerza interior que va más allá de lo humano. Es como si
en lugar de mirar el tamaño del problema, comenzáramos a enfocarnos en el tamaño de nuestro Dios. Y ese cambio de enfoque transforma todo. Así que, cuando sientas que ya no puedes más, recuerda esto. Dios no espera que lo hagas solo. Cada mañana te ofrece nuevas misericordias, una nueva dosis de esperanza y la promesa de que no importa cuán desgastado te sientas, Él está trabajando en ti. Su fidelidad es grande, su gracia es suficiente y su poder es capaz de renovarte día tras día. Tómate un momento cada mañana para buscar su presencia. Habla con Él, sumérgete en su palabra y permite que su espíritu te llene de nueva fuerza. Porque aunque el desgaste sea una realidad, la renovación de Dios es aún más real. Y en esa renovación encontrarás la fuerza para seguir adelante, un día a la vez. Número 5. De la duda a la fe inquebrantable. ¿Alguna vez has sentido que tu fe es frágil, como si no fuera suficiente para enfrentar los desafíos que tienes delante? Tal vez te has encontrado orando con palabras similares a las de aquel padre en Marcos 9:24. Creo, ayuda mi incredulidad. Esa frase es tan poderosa porque encapsula la lucha interna que todos enfrentamos en algún momento. Queremos creer, queremos confiar plenamente, pero hay dudas, pequeñas grietas en nuestra fe que a veces nos hacen sentir inseguros. ¿Y sabes qué? Eso está bien. Porque la duda no significa que hayas fallado en tu fe. Significa que estás en un proceso. Y Dios está dispuesto a caminar contigo en ese viaje. La duda es una experiencia profundamente humana, incluso para los creyentes más devotos. Tomás, uno de los discípulos de Jesús, es un ejemplo perfecto de esto. Después de la resurrección, mientras los demás estaban llenos de alegría, Tomás dijo: «Si no veo en sus manos la señal de los clavos, no creeré». Jesús no lo rechazó por su duda. Al contrario, lo invitó a acercarse, a tocar sus heridas, a experimentar la verdad de primera mano. Y en ese encuentro, la fe de Tomás se transformó en una proclamación inquebrantable: «Señor mío y Dios mío». Este relato nos muestra que la duda, cuando se aborda con honestidad, puede convertirse en una puerta hacia una fe más profunda. La clave está en la honestidad. En lugar de pretender que no dudamos, podemos llevar nuestras preguntas y preocupaciones directamente a Dios. El padre del muchacho endemoniado no trató de ocultar su lucha interna, fue directo: «Creo, ayuda mi incredulidad». Ese tipo de vulnerabilidad es precisamente lo que abre el camino para que Dios intervenga. Él no espera que tengas todas las respuestas o que nunca cuestiones nada. Lo que espera es que confíes en Él lo suficiente como para traerle tus dudas, sabiendo que Él no solo las entiende, sino que también tiene el poder de fortalecer tu fe. La fe es como una semilla que necesita ser nutrida para crecer. No se trata de algo que recibimos completamente desarrollado. Es un proceso continuo, una práctica diaria. Romanos 10:17 nos recuerda que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Esto significa que nuestra fe se fortalece cuando nos exponemos a las Escrituras, cuando dejamos que la palabra de Dios entre en nuestro corazón y renueve nuestra mente. Es como ejercitar un músculo. Cada vez que lees, meditas o escuchas la palabra, estás fortaleciendo tu fe, preparándote para enfrentar los momentos de duda con confianza. Hay diferentes tipos de dudas que podemos enfrentar. Algunas son intelectuales, como cuando cuestionamos doctrinas o enseñanzas bíblicas. Otras son emocionales, surgiendo en medio del dolor, el sufrimiento o la pérdida. Y luego están las dudas existenciales, cuando nos preguntamos sobre nuestro propósito o el plan de Dios para nuestra vida. Cada una de estas dudas puede parecer desalentadora, pero la buena noticia es que todas tienen respuesta en la palabra de Dios. Por ejemplo, en momentos de sufrimiento, los salmos están llenos de oraciones de personas que lucharon con preguntas similares. Cuando te preguntas sobre tu propósito, pasajes como Jeremías 29:11 te aseguran que Dios tiene planes de bienestar y esperanza para ti.
Dios no se aparta de nosotros cuando dudamos. Al contrario, Él se acerca más. En nuestra incredulidad, Él está listo para ayudarnos, para darnos la fe que necesitamos. Pero eso requiere acción de nuestra parte. Requiere buscar respuestas en la Biblia, rodearnos de una comunidad de fe que pueda apoyarnos y orar con nosotros, y sobre todo, abrir nuestro corazón para que Dios obre. Los ejemplos bíblicos son testigos de este proceso. Abraham y Sara dudaron cuando Dios les prometió un hijo en su vejez, pero al final su fe en la fidelidad de Dios los llevó a ser parte del cumplimiento de su promesa. Juan el Bautista, quien había proclamado que Jesús era el Mesías, tuvo dudas mientras estaba en prisión, pero Jesús no lo descalificó. En lugar de eso, envió un mensaje reafirmándole que todo lo que había creído era cierto. La relación entre nuestra experiencia personal con Dios y nuestra fe es crucial. Cada vez que experimentamos su fidelidad, nuestra fe crece. Tal vez tu duda hoy no sea más que una oportunidad para ver a Dios moverse de una manera que nunca habías imaginado. Cuando enfrentamos esos momentos con humildad y disposición para escuchar su voz, salimos fortalecidos. Así que, si hoy te sientes débil en tu fe, no te preocupes. Lleva tus dudas a Dios, ora como aquel padre, ayuda mi incredulidad. Y después busca su palabra, sumérgete en ella, porque ahí encontrarás las respuestas, la fortaleza y la guía que necesitas para pasar de la duda a una fe inquebrantable. Dios no solo está dispuesto a ayudarte, está listo para transformar tus momentos de incertidumbre en testimonios de su fidelidad y poder. Confía en que el proceso vale la pena y permite que Él obre en ti. Número 6. La oración como un recurso vital para encontrar fortaleza, paz y dirección en momentos de debilidad. ¿Te has encontrado alguna vez en medio de una situación tan difícil que lo único que quieres hacer es gritar, «Señor, ayúdame»? Ese grito, esa súplica sincera, es el inicio de la oración, un recurso tan poderoso que a veces subestimamos. Filipenses 4:6 nos invita a dejar de lado la ansiedad, a no permitir que las preocupaciones dominen nuestra mente. En lugar de eso, nos exhorta a llevar nuestras peticiones delante de Dios en oración, con acción de gracias. Y aquí está la promesa. Cuando lo hacemos, la paz de Dios, esa paz que no tiene sentido para el mundo, guarda nuestro corazón y nuestra mente en Cristo Jesús. La oración es más que un acto religioso o una lista de peticiones. Es un refugio, un encuentro íntimo con el Dios que nos creó, que nos ama y que conoce cada detalle de nuestras vidas. Es como llamar a un amigo cercano, alguien que siempre está dispuesto a escuchar, pero con una diferencia. Este amigo tiene el poder de cambiar las circunstancias o de transformarnos a nosotros en medio de ellas. No importa cuán grande o pequeña sea tu carga. Dios te dice que la lleves a Él. La paz que Dios da a través de la oración no es la ausencia de problemas. No es que de repente desaparecen todas las tormentas de tu vida. Es una tranquilidad profunda que te sostiene en medio de esas tormentas. Es como estar en un barco en alta mar, con olas agitadas a tu alrededor, pero con la seguridad de que hay un capitán que sabe exactamente cómo manejar el timón. Esa es la paz que sobrepasa todo entendimiento, la que guarda nuestros corazones y pensamientos, permitiéndonos respirar y confiar, incluso cuando parece que todo se derrumba. Pero hay un detalle importante, la acción de gracias. Agradecer en medio de las dificultades no siempre es fácil. Puede que pienses, ¿cómo voy a dar gracias cuando estoy en medio del dolor o la incertidumbre? Sin embargo, la acción de gracias cambia nuestra perspectiva, nos ayuda a recordar lo que Dios ya ha hecho, a reconocer su presencia en nuestras vidas y a confiar en que Él sigue siendo fiel. Es como si la gratitud abriera la puerta para que la paz de Dios entre y haga su obra. Tesalonicenses 5 nos dice, orad sin cesar.
No se trata de estar todo el día con los ojos cerrados y las manos juntas. Se trata de vivir en una constante conexión con Dios, de tener un corazón que siempre está listo para hablarle y escucharle. Es un hábito que transforma nuestra manera de enfrentar la vida. La oración se convierte en un puente que nos conecta con el cielo, recordándonos que no estamos solos, que el Dios del universo está a nuestro lado. Piensa en los momentos en los que has encontrado fortaleza en la oración. Tal vez fue una noche en la que no podías dormir por la preocupación y después de hablar con Dios, sentiste una calma inexplicable. O quizás fue en una situación donde todo parecía perdido, pero al orar te llegó la certeza de que Dios tenía el control. Esto no es una casualidad, es el poder transformador de la oración en acción. Mira los ejemplos bíblicos. Jesús, en el Getsemaní, oró con tanta intensidad que su sudor se convirtió en gotas de sangre. En ese momento de debilidad humana, encontró fortaleza para enfrentar la cruz. Daniel, lanzado al foso de los leones, permaneció en oración, confiando en que Dios lo libraría. Pablo y Silas, encadenados en la cárcel, oraron y cantaron alabanzas, y esas oraciones no solo trajeron liberación física, sino también una renovación espiritual. Sin embargo, la oración no siempre es fácil. A veces, el ruido de la vida, las distracciones o incluso nuestras propias dudas nos impiden acercarnos a Dios. Pero Él nos invita a perseverar. No importa si tus palabras son torpes o si no sabes qué decir. Romanos nos asegura que el Espíritu Santo intercede por nosotros con gemidos indecibles, incluso cuando no encontramos las palabras. La oración transforma nuestra perspectiva, nos recuerda que no estamos solos, que nuestras batallas no son solo nuestras, y que Dios está trabajando incluso cuando no lo vemos. Cuando oramos, reconocemos que hay un poder mayor que el nuestro, alguien que tiene el control y que nunca nos abandona. Así que, la próxima vez que te sientas débil, cuando las preocupaciones te abrumen o la incertidumbre te paralice, acércate a Dios en oración. Habla con Él como hablarías con un amigo cercano. Cuéntale tus miedos, tus dudas, tus anhelos, pero también detente para agradecer. Agradece por su fidelidad pasada, por su presencia en el presente y por las promesas que tiene para tu futuro. Dios está esperando escucharte. En esa conversación íntima encontrarás la fortaleza que necesitas, una paz que el mundo no puede ofrecer y la certeza de que pase lo que pase, Él está contigo. La oración no solo cambia las cosas, te cambia a ti. Y en ese cambio descubrirás que Dios te da una fuerza que supera cualquier debilidad. Número 7. Venciendo el temor y el desánimo con la palabra de Dios. ¿Te has sentido alguna vez paralizado por el miedo, incapaz de dar un paso adelante porque la duda o el desánimo se apoderaron de ti? Es como si una sombra pesada cubriera tu mente, llenándola de inseguridades y pensamientos que te detienen. Pero la palabra de Dios nos dice algo muy diferente. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. ¿Te das cuenta? Ese temor que muchas veces sentimos no proviene de Dios, es algo ajeno a la identidad que tenemos en Cristo. Reconocer esto es el primer paso para vencerlo. El miedo y el desánimo son sentimientos comunes, pero no tienen que gobernar nuestra vida. Dios nos ha equipado con algo mucho más fuerte. Un espíritu de poder, amor y dominio propio. El poder que proviene de Dios no es simplemente fuerza física o valentía emocional. Es una fuerza divina, una capacidad para enfrentar las circunstancias más difíciles con la confianza de que no estamos solos. Es como un motor que sigue funcionando incluso cuando todo a nuestro alrededor parece detenerse. Este poder se alimenta cuando recordamos quiénes somos en Cristo, hijos e hijas del Dios vivo, respaldados por su Espíritu Santo.
El amor también es una parte esencial de este equipamiento, y no es cualquier tipo de amor, sino el amor ágape, el amor incondicional que Dios nos da y que transforma nuestra manera de relacionarnos con los demás. Cuando caminamos en amor, el miedo pierde su fuerza. Como dice Primera de Juan 4:18, el perfecto amor echa fuera el temor. Este amor nos libera del egoísmo, de las inseguridades y del resentimiento que a menudo alimentan el desánimo. Nos permite mirar más allá de nuestras circunstancias inmediatas y confiar en que Dios está obrando para nuestro bien. Y luego está el dominio propio, una cualidad que puede parecer difícil de alcanzar, pero que la palabra de Dios nos ayuda a cultivar. El dominio propio nos permite tomar control de nuestras emociones, pensamientos y acciones. Es como un timón que nos ayuda a navegar en medio de la tormenta, guiándonos hacia decisiones sabias y alejándonos de las reacciones impulsivas que el temor puede provocar. Este autocontrol no viene de nuestra propia fuerza, sino de depender de Dios y permitir que su Espíritu nos guíe. El temor y el desánimo pueden manifestarse de muchas maneras: preocupación excesiva, ansiedad, inseguridad e incluso una falta de motivación para enfrentar el día. Estas emociones no solo afectan nuestro estado mental, sino que también pueden paralizarnos espiritualmente, alejándonos del propósito que Dios tiene para nuestras vidas. Pero la Biblia nos da herramientas claras para combatirlas. Josué nos recuerda: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Esta no es solo una invitación, es un mandato de Dios. La valentía no significa que nunca sintamos miedo, sino que actuemos con fe a pesar de él, confiando en la presencia constante de Dios. La presencia de Dios es el fundamento de nuestra valentía. Saber que Él está con nosotros transforma completamente nuestra perspectiva. Es como un escudo que nos protege, no eliminando los desafíos, pero sí dándonos la seguridad de que podemos enfrentarlos con su ayuda. Cada vez que abrimos la palabra y meditamos en sus promesas, encontramos recordatorios constantes de que no estamos solos. Las Escrituras son un ancla que nos mantiene firmes cuando las olas del temor y el desánimo intentan derribarnos. La palabra de Dios nos ayuda a cultivar ese espíritu de poder, amor y dominio propio que nos promete. Cuando leemos que Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Srenía, algo en nuestro interior se fortalece. Nos recuerda que el temor es un enemigo derrotado. Cuando meditamos en «El Señor es mi pastor, nada me faltará», el desánimo pierde fuerza porque sabemos que Dios es nuestro proveedor y cuidador. Si alguna vez has sentido que el temor o el desánimo te detienen, piensa en los ejemplos de la Biblia. Daniel, lanzado al foso de los leones, no se dejó vencer por el miedo porque confiaba en que Dios estaba con él. Pablo, enfrentando prisión y persecución, escribió algunas de las palabras más alentadoras del Nuevo Testamento, demostrando que la valentía y la paz vienen de una relación profunda con Dios. Y Jesús, en el momento más oscuro en el jardín de Getsemaní, oró al Padre y enfrentó la cruz con valentía. Hoy, Dios te invita a tomar las armas que Él ya te ha dado. No permitas que el temor y el desánimo dominen tu vida. Llénate de su palabra, medita en sus promesas y declara la verdad de que Dios no te ha dado un espíritu de cobardía. Permite que su poder te impulse, que su amor te fortalezca y que su dominio propio te guíe. Porque con Dios a tu lado, el temor y el desánimo no tienen la última palabra. Tú eres más fuerte de lo que piensas, porque el que está contigo es más grande que cualquier cosa que enfrentes. Confía en Él y avanza con valentía. Número 8. Fortaleza en la comunidad de fe. ¿Alguna vez has sentido que llevas un peso tan grande que parece imposible de soportar por ti mismo? En esos momentos de debilidad, cuando sentimos que nuestras fuerzas nos abandonan, Dios nos recuerda que no estamos diseñados para caminar solos. Eclesiastés 4:9 dice: «Mejores son dos que uno, porque tienen mejor paga de su trabajo.
Porque si cayeren, el uno levantará a su compañero, pero ay del solo, que cuando cayere no habrá segundo que lo levante. Esta verdad es tan poderosa porque nos recuerda que la fortaleza no solo se encuentra en nuestra relación personal con Dios, sino también en la comunidad de fe que Él ha puesto a nuestro alrededor. Desde el principio, Dios creó al ser humano con la necesidad de vivir en comunidad. Cuando dijo, "No es bueno que el hombre esté solo" en Génesis, no solo hablaba del matrimonio, sino de la interdependencia que forma parte de nuestro diseño. No estamos hechos para enfrentar los desafíos de la vida aislados. En la comunidad de fe encontramos apoyo mutuo, oración, consejo y el estímulo necesario para seguir adelante. Cuando pasamos por momentos difíciles, es la comunidad la que nos ayuda a levantarnos. Es como si estuvieras caminando por un terreno empinado y resbaladizo. Si estás solo y caes, levantarte puede ser casi imposible. Pero si alguien está a tu lado, extiende su mano y te ayuda a ponerte de pie. Así funciona la comunidad de fe. Dios nos da personas que caminan con nosotros, que oran por nosotros cuando no tenemos fuerzas para hacerlo y que nos animan a mantener la mirada en Él. Hebreos 10:24 nos llama a considerar a los demás, a estimularnos al amor y a las buenas obras, y a no dejar de congregarnos. La congregación no es simplemente asistir a un lugar físico, es ser parte activa de una familia espiritual. Es compartir nuestras luchas, nuestras victorias y nuestro crecimiento. Cuando estamos juntos, nos fortalecemos mutuamente. Es como un fuego que necesita varias brasas para mantenerse encendido. Una brasa sola se enfría rápidamente, pero juntas producen un calor que perdura. El estímulo que encontramos en la comunidad es vital. Todos enfrentamos momentos de desánimo, pero cuando alguien nos anima, nos recuerda las promesas de Dios o simplemente está presente, nuestra carga se aligera. Es como si Dios usara a las personas para hablarnos directamente, recordándonos que no estamos solos y que Él está con nosotros. Sin embargo, la comunidad no es solo para recibir, también es para dar. Dios nos llama a ser esa mano que levanta, esa palabra de ánimo, ese hombro en el que alguien puede apoyarse. Es un acto de amor mutuo. Cuando damos de nosotros mismos, no solo fortalecemos a los demás, sino que también experimentamos una fortaleza renovada en nuestro propio espíritu. Pero, ¿qué pasa cuando nos aislamos? El aislamiento espiritual nos deja vulnerables al desánimo, a las dudas y a la tentación. Es como una oveja que se aleja del rebaño. Se convierte en un blanco fácil para el enemigo. Por eso, Dios nos llama a permanecer conectados. Él sabe que necesitamos el apoyo, la oración y el consejo de otros creyentes para mantenernos firmes en la fe. La comunidad de fe también nos ayuda a crecer espiritualmente. A través de la exhortación, el aprendizaje y el servicio, Dios nos moldea y nos guía. Es en este entorno donde podemos ser honestos sobre nuestras luchas y recibir el aliento necesario para superarlas. Y no olvidemos el papel de los líderes espirituales, pastores y mentores que Dios coloca en nuestras vidas para guiarnos y cuidarnos. Quizás te preguntes cómo encontrar una comunidad de fe saludable. Busca un lugar donde el amor sea el centro, donde la palabra de Dios sea la base y donde las personas se animen mutuamente a vivir una vida que refleje a Cristo. Una comunidad saludable no es perfecta, porque está formada por personas imperfectas, pero es un lugar donde el amor y la gracia de Dios se manifiestan constantemente. Dios no nos llamó a caminar solos. En la comunidad encontramos la fortaleza colectiva que necesitamos para superar la debilidad individual. Es un lugar donde nuestras cargas se comparten, nuestras lágrimas son comprendidas y nuestras victorias son celebradas. Cuando nos sentimos débiles, la comunidad nos recuerda que Dios está con nosotros y que juntos somos más fuertes. Así que si te sientes solo o desanimado, busca la comunidad que Dios ha preparado para ti. Sé parte activa de ella.
Ora por otros, deja que otros oren por ti y experimenta el poder del apoyo mutuo. Porque como dice la palabra, si cayeren, el uno levantará a su compañero. En la comunidad de fe encontramos la fortaleza que solo Dios puede dar, manifestada a través del amor y el cuidado de aquellos que nos rodean. Juntos caminamos hacia la victoria. Juntos somos más fuertes. Número 9. Convirtiendo las pruebas en testimonios. ¿Alguna vez has mirado hacia atrás en tu vida y te has dado cuenta de cómo una prueba difícil terminó siendo una de las experiencias que más te transformó? En el momento, esas pruebas pueden sentirse como montañas imposibles de escalar, como si todo estuviera en contra de nosotros. Pero la palabra de Dios nos muestra que incluso en esos momentos de debilidad, Él está obrando, moldeándonos y llevándonos a un propósito mayor. Santiago nos invita a tener una perspectiva radical. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. No porque las pruebas sean agradables, sino porque tienen un propósito más profundo, producen paciencia y nos perfeccionan. Las pruebas son como el fuego que purifica el oro. Aunque el proceso es intenso y doloroso, el resultado es algo puro y valioso. En Romanos 5:3, Pablo nos enseña que la tribulación produce paciencia, y la paciencia, carácter probado. Y ese carácter probado nos lleva a la esperanza, una esperanza que no nos decepciona porque está anclada en el amor de Dios. Este proceso no es instantáneo. Es como un entrenamiento espiritual que requiere tiempo y perseverancia, pero cada paso nos acerca más a la persona que Dios nos creó para ser. A menudo, el mayor desafío durante una prueba es nuestra perspectiva. Si nos enfocamos solo en el dolor, es fácil desanimarnos y perder de vista lo que Dios está haciendo. Pero cuando cambiamos nuestra perspectiva y comenzamos a preguntar, Dios, ¿qué quieres enseñarme en este momento? Algo poderoso sucede. Empezamos a ver las pruebas no como castigos, sino como oportunidades para crecer, para aprender paciencia y para depender más profundamente de Dios. El propósito de Dios en nuestras pruebas es claro: perfección y madurez. Santiago dice que la paciencia debe tener su obra completa para que seamos perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Esto no significa que seremos perfectos en el sentido humano, sino que Dios está formando en nosotros un carácter maduro y completo, listo para enfrentar cualquier cosa. Es como un atleta que se entrena arduamente. Cada repetición, cada momento de esfuerzo está construyendo fuerza y resistencia para la competencia. De la misma manera, nuestras pruebas nos preparan para los planes más grandes que Dios tiene para nosotros. Una de las mayores bendiciones de enfrentar una prueba es la esperanza que surge al final del proceso. Romanos nos asegura que esta esperanza no avergüenza, porque está basada en el amor de Dios. Cuando pasamos por el fuego y salimos del otro lado, podemos mirar hacia atrás y decir, Dios fue fiel. Él estuvo conmigo en cada paso, incluso cuando no lo veía. Esta esperanza no solo nos fortalece, sino que también se convierte en un faro para otros que están pasando por pruebas similares. Y aquí está lo maravilloso. Nuestras pruebas no solo nos transforman a nosotros, sino que también se convierten en testimonios que glorifican a Dios y edifican a otros. Cuando compartimos cómo Dios nos sostuvo, cómo nos dio paz en medio del caos, o cómo nos proveyó cuando pensábamos que todo estaba perdido, inspiramos fe y esperanza en quienes nos escuchan. Es como si nuestras cicatrices se convirtieran en historias de su fidelidad. Piensa en los diferentes tipos de pruebas que enfrentamos: dificultades financieras, problemas de salud, relaciones rotas, dudas internas. Cada una tiene el potencial de enseñarnos algo único y valioso. Pero para que eso suceda, necesitamos enfrentar las pruebas con una actitud correcta. Eso significa confiar en Dios, orar constantemente y buscar consejo en su palabra. También significa rodearnos de una comunidad de fe que nos apoye y nos anime. Cuando enfrentamos pruebas solos, el peso puede ser abrumador.
pero cuando tenemos a otros que oran por nosotros, que nos recuerdan las promesas de Dios y que nos levantan cuando caemos, encontramos fuerzas que no sabíamos que teníamos. El peligro está en quedarnos atrapados en el dolor de la prueba sin buscar el propósito de Dios. Si solo miramos las dificultades, podemos caer en el desánimo, pero cuando reflexionamos sobre lo que hemos aprendido, cómo hemos crecido y cómo Dios nos ha sostenido, encontramos claridad y propósito. El Espíritu Santo nos guía en este proceso, ayudándonos a identificar las lecciones que Dios quiere enseñarnos. Así como un metal se fortalece al pasar por el fuego, nuestras pruebas nos preparan para enfrentar desafíos mayores. Y cuando compartimos nuestros testimonios, no solo glorificamos a Dios, sino que también mostramos a otros que el mismo Dios que estuvo con nosotros estará con ellos. No subestimes el poder de tu historia. Puede ser justo lo que alguien más necesita para encontrar esperanza en su propia prueba. Entonces, cuando enfrentes dificultades, recuerda que no son el final de la historia. Dios está obrando en medio de ellas, transformándote, moldeándote y preparando algo hermoso. Permite que Él use esas pruebas para perfeccionarte y para convertirlas en testimonios que reflejen su amor, su gracia y su poder. Porque al final, todo dolor puede ser transformado en propósito y toda prueba puede convertirse en un testimonio para la gloria de Dios. Número 10. El poder de la alabanza en medio de la debilidad. ¿Alguna vez has sentido que la carga de la vida es tan pesada que apenas puedes levantar la cabeza? Es en esos momentos, cuando parece que nuestras fuerzas no son suficientes, que la alabanza se convierte en un recurso poderoso. El Salmo 28:7 nos recuerda: Jehová es mi fortaleza y mi escudo. En él confió mi corazón y fui ayudado, por lo que se gozó mi corazón, y con mi cántico le alabaré. ¿Te das cuenta? La alabanza no solo es una respuesta a la bondad de Dios, sino un acto de confianza en medio de la debilidad. Cuando alabamos a Dios, estamos declarando que Él es mayor que nuestras circunstancias. Estamos diciendo: Señor, confío en ti aunque no vea la solución. Sé que eres mi escudo, mi refugio, mi fortaleza. Esa confianza no solo honra a Dios, sino que transforma nuestro corazón. Es como cuando cantas una canción que te llena de alegría y de repente tu estado de ánimo cambia. La alabanza tiene ese efecto, pero a un nivel mucho más profundo, porque no es solo una canción, es una conexión directa con el Dios que sostiene el universo. La alabanza también es una forma de expresar gratitud. A veces pensamos que solo podemos alabar cuando todo va bien, pero la Biblia nos muestra que la alabanza más poderosa ocurre en medio de la adversidad. En Hechos 16:25 encontramos a Pablo y Silas encarcelados, con sus pies en el cepo. ¿Pero qué estaban haciendo? Cantando himnos a Dios. No permitieron que las cadenas definieran su adoración. Su alabanza no solo les dio fuerzas a ellos, sino que desencadenó un milagro que abrió las puertas de la cárcel. Este relato nos recuerda que la alabanza no depende de nuestras circunstancias, depende de quién es Dios. El Salmo 22 nos dice que Dios habita en medio de las alabanzas de su pueblo. Esto significa que cuando alabamos, creamos un espacio para que su presencia se manifieste de manera tangible. Es como si cada palabra de alabanza construyera un puente entre el cielo y la tierra. En momentos de debilidad, cuando sentimos que estamos lejos de Dios, la alabanza nos acerca a su corazón. No porque Él se haya alejado, sino porque nuestra perspectiva cambia y empezamos a ver su mano obrando. La alabanza también es una poderosa arma espiritual. Cuando nos sentimos débiles, el enemigo quiere que nos enfoquemos en nuestros problemas, que creamos que estamos solos y que perdamos la esperanza. Pero la alabanza cambia esa narrativa. Es como si al alzar nuestras voces en adoración estuviéramos diciendo: no importa lo que pase, mi Dios sigue siendo digno. Esa declaración de fe rompe cadenas, levanta nuestro espíritu y fortalece nuestra relación con Dios.
Es importante recordar que la alabanza no se limita a las canciones. Puede ser una oración de adoración, un testimonio de gratitud o incluso un acto de servicio. Lo que importa es la actitud del corazón. Una alabanza sincera, nacida de un corazón que confía en Dios, tiene un impacto eterno. Es como un perfume que sube al cielo, agradable y precioso para el Señor. En la Biblia vemos muchos ejemplos de personas que alabaron a Dios en medio de sus pruebas. David, perseguido por Saúl, escribió algunos de los salmos más hermosos mientras huía por su vida. El pueblo de Israel, después de cruzar el Mar Rojo, levantó un canto de alabanza reconociendo el poder de Dios. Cada uno de estos ejemplos nos enseña que la alabanza no es solo una reacción, sino una decisión. Cuando alabamos, algo cambia dentro de nosotros. Nuestro enfoque pasa de nuestros problemas a la grandeza de Dios. Es como mirar una montaña. Desde lejos parece imposible de escalar. Pero cuando diriges tu atención al camino delante de ti y al equipo que llevas, encuentras la manera de avanzar. Dios es ese equipo, y la alabanza es el acto de confiar en que Él te llevará a la cima. Si te sientes débil hoy, comienza a alabar. No necesitas esperar a sentirte mejor para hacerlo. Canta, ora, agradece a Dios por su fidelidad y observa cómo tu espíritu se fortalece. Porque cuando alabamos, reconocemos que nuestra fortaleza no viene de nosotros mismos, sino de aquel que nunca falla. Jehová es nuestra fortaleza y nuestro escudo, y con nuestro cántico podemos alabarle en cualquier circunstancia. Así que levanta tu voz, porque en la alabanza encontrarás la fuerza para seguir adelante y la certeza de que Dios está contigo en cada paso del camino. Número 11. El poder sanador del perdón. ¿Te has sentido alguna vez atrapado por el peso del resentimiento, como si llevaras una piedra pesada que no te deja avanzar? Ese peso, esa carga emocional, es lo que la falta de perdón puede hacer en nuestras vidas. Jesús, en Mateo 6:14, nos dice algo profundamente liberador, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, también os perdonará a vosotros vuestro Padre Celestial. Estas palabras no son solo un mandato, son una invitación a soltar lo que nos ata y a experimentar la libertad y la fortaleza que vienen del perdón. El perdón es mucho más que un sentimiento, es una decisión, una acción que no depende de cómo nos sentimos en el momento, sino de nuestra obediencia al llamado de Jesús. A menudo pensamos que debemos esperar a sentirnos listos para perdonar, pero la realidad es que el perdón comienza con un acto de voluntad. Es un sí a Dios, incluso cuando nuestras emociones gritan no. Es como abrir una puerta para que la gracia de Dios entre en nuestras vidas y haga lo que nosotros no podemos hacer por nuestra cuenta. A veces pensamos que el perdón es para beneficiar a la otra persona, pero en realidad es un regalo que nos hacemos a nosotros mismos. La falta de perdón nos encadena al pasado, nos obliga a revivir el dolor una y otra vez, como si estuviéramos atrapados en un ciclo que nunca termina. Cuando decidimos perdonar, rompemos esas cadenas y permitimos que Dios sane nuestro corazón. Efesios 4:32 nos dice: Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como también Dios os perdonó a vosotros en Cristo. ¿Puedes imaginar la paz que viene cuando dejamos de cargar con el peso del resentimiento? El perdón también es un proceso. No siempre ocurre en un instante. Puede requerir tiempo, oración y un esfuerzo constante para dejar ir el dolor. A veces, incluso después de decidir perdonar, los sentimientos de herida y enojo pueden regresar. Pero cada vez que elegimos entregar esos sentimientos a Dios, estamos avanzando en el proceso de sanidad. Es como una herida física que necesita tiempo para cicatrizar. El perdón es la medicina que aplicamos una y otra vez hasta que la herida finalmente se sana. Es importante entender que perdonar no significa justificar lo que la otra persona hizo. Tampoco significa que tengamos que reconciliarnos con alguien que no muestra arrepentimiento o que sigue siendo tóxico para nuestra vida.
Perdonar es algo que hacemos en nuestro corazón. Es un acto unilateral que no depende de la otra persona, sino de nuestra relación con Dios. La reconciliación, por otro lado, requiere el acuerdo de ambas partes y puede no siempre ser posible o saludable. Un aspecto del perdón que a menudo ignoramos es el perdón a nosotros mismos. A veces somos nuestros jueces más duros, cargándonos de culpa y vergüenza por errores pasados. Pero si Dios, en su infinita misericordia, nos ha perdonado, ¿quiénes somos nosotros para no perdonarnos? El perdón propio es esencial para la sanidad interior. Nos libera para vivir en la gracia y caminar con confianza en el propósito que Dios tiene para nuestras vidas. El Espíritu Santo juega un papel crucial en este proceso. Perdonar por nuestras propias fuerzas puede parecer imposible, especialmente cuando las heridas son profundas, pero el Espíritu Santo nos capacita para hacerlo. Nos da la fortaleza para tomar esa decisión y nos guía en el camino de sanidad. Es como si Él tomara nuestra debilidad y la transformara en fuerza a través de su poder. La Biblia está llena de ejemplos de perdón que inspiran y desafían. Piensa en José, que perdonó a sus hermanos después de haber sido vendido como esclavo, o en Jesús, que desde la cruz dijo, «Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen». Estos ejemplos nos muestran que el perdón no es algo que hacemos porque la otra persona lo merece, sino porque Dios nos llama a hacerlo y porque libera nuestro corazón. El perdón no solo sana nuestras emociones, sino también nuestro cuerpo y nuestra alma. Estudios han demostrado que la falta de perdón puede llevar al estrés, la ansiedad y hasta problemas de salud física. Pero cuando perdonamos, experimentamos una paz que nos renueva por completo. Es como quitar una mochila llena de piedras y sentirnos ligeros de nuevo. Si hoy llevas el peso del resentimiento o la amargura, te invito a que lo entregues a Dios. No importa cuán grande sea la ofensa o cuánto tiempo hayas cargado con ella. Jesús te llama a perdonar, no porque sea fácil, sino porque Él sabe que es lo mejor para ti. Él mismo te dará la fuerza para hacerlo, porque cuando eliges perdonar, eliges la libertad, eliges la paz, eliges caminar en la gracia de Dios. Así que suelta esa carga y deja que el perdón transforme tu vida. Con Dios todo es posible, incluso aquello que parece demasiado difícil para enfrentar. Número 12. Mente transformada, vida renovada. El poder de pensar como Cristo. ¿Alguna vez te has detenido a pensar cómo tus pensamientos moldean tu vida? La forma en que pensamos determina cómo actuamos, cómo sentimos y, en última instancia, quiénes somos. En Romanos 12, Pablo nos desafía. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Este versículo es una invitación a algo radical, cambiar nuestra manera de pensar para alinear nuestra vida con la voluntad de Dios, una voluntad que es buena, agradable y perfecta. El mundo constantemente trata de moldearnos. A través de los medios de comunicación, las redes sociales, las ideologías y las culturas dominantes, se nos presentan valores y patrones que a menudo están en desacuerdo con lo que Dios desea para nosotros. Conformarnos al mundo es fácil, no requiere esfuerzo. Es como flotar en un río que sigue la corriente, pero Pablo nos llama a remar en contra. Esto significa resistir la tentación de aceptar lo que el mundo nos dice como verdad absoluta y empezar a buscar la verdad en la palabra de Dios. La transformación comienza en la mente. Renovar nuestro entendimiento no es solo adquirir información nueva, es cambiar la forma en que procesamos todo lo que ocurre a nuestro alrededor. Es permitir que la perspectiva de Dios moldee la nuestra. Imagina una computadora con un software antiguo y defectuoso. ¿Cómo puede funcionar bien? Necesita una actualización. De la misma manera, nuestra mente necesita una renovación constante para que pueda funcionar de acuerdo con los propósitos de Dios. Esta renovación es un proceso continuo, no algo que ocurre de la noche a la mañana. Requiere disciplina, esfuerzo y la obra constante del Espíritu Santo.
Filipenses 4:8 nos da una guía práctica para este proceso. Todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si alguna alabanza, en esto pensad. Este versículo no es solo un consejo, es una estrategia para la vida. Enfocar nuestra mente en lo bueno, en lo que edifica, nos permite deshacernos de los pensamientos negativos, de la ansiedad y de las mentiras que el enemigo intenta sembrar en nosotros. Es como un jardín. Si no cuidamos lo que crece en nuestra mente, las malas hierbas, como el resentimiento, el temor y la duda, ocuparán todo el espacio. El Espíritu Santo juega un papel fundamental en este proceso. Él es quien nos ilumina para entender las Escrituras, quien nos convence de pecado cuando nos desviamos y quien nos fortalece para vivir conforme a los pensamientos de Cristo. A través de su poder podemos filtrar lo que entra en nuestra mente, discernir lo que es bueno y justo y resistir lo que no viene de Dios. Una herramienta esencial para renovar nuestra mente es la palabra de Dios. Es en la Biblia donde encontramos la mente de Cristo. Cuando leemos, meditamos y memorizamos las Escrituras, estamos llenando nuestra mente con pensamientos que nos fortalecen y nos transforman. La palabra nos muestra cómo piensa Dios, cómo actúa y qué espera de nosotros. Es como tener un manual de instrucciones para vivir una vida plena y con propósito. Pero renovar nuestra mente también requiere prácticas diarias. La oración es una de ellas. A través de la oración, entregamos a Dios nuestras preocupaciones, nuestros pensamientos negativos y nuestras luchas. Es en la intimidad con Él donde encontramos claridad y fortaleza. También necesitamos comunión con otros creyentes que nos animen y nos desafíen a pensar y vivir de acuerdo con la verdad de Dios. Y no podemos olvidar la importancia de evitar la contaminación mental. Lo que consumimos a diario, ya sea en redes sociales, películas, conversaciones o noticias, impacta directamente en nuestra mente. Debemos ser intencionales en filtrar lo que dejamos entrar. El fruto de una mente renovada es increíble. Experimentamos paz interior, incluso en medio de las tormentas. Desarrollamos un discernimiento que nos permite tomar decisiones sabias y vivir con propósito. Nuestras relaciones mejoran porque empezamos a tratar a los demás con el amor y la gracia que Dios nos muestra. Pero, sobre todo, una mente renovada nos acerca más a Dios. Comenzamos a ver el mundo, nuestras circunstancias y a nosotros mismos desde su perspectiva, y eso lo cambia todo. Entonces, ¿qué pensamientos están dominando tu mente hoy? Si son pensamientos de duda, temor o insuficiencia, recuerda que Dios te llama a algo mejor. Él te invita a renovar tu entendimiento, a pensar en lo que es verdadero, justo y puro. Con su ayuda puedes transformar tu mente y, en consecuencia, transformar tu vida. Porque cuando permites que Dios renueve tu mente, descubres su voluntad, su fortaleza y su propósito perfecto para ti. Así que empieza hoy. Llena tu mente con su verdad y deja que esa verdad te haga libre. Número 13. El poder de las promesas de Dios. ¿Alguna vez te has sentido como un barco en medio de la tormenta, a punto de ser arrastrado por las olas del desánimo o la incertidumbre? En esos momentos, lo que realmente necesitamos es un ancla firme, algo que nos sostenga y nos dé seguridad. Y esa ancla son las promesas de Dios. En 2 de Pedro 1:4 se nos dice que Dios nos ha dado preciosas y grandísimas promesas. No son cualquier tipo de promesas, son regalos divinos, diseñados para ofrecernos esperanza, fortaleza y dirección. Las promesas de Dios no son solo palabras bonitas o deseos vacíos, son garantías respaldadas por el carácter perfecto y fiel de Dios. Él no miente ni se retracta de lo que dice. Cada promesa que encuentras en la Biblia está cargada de propósito y poder. Y más allá de ofrecer consuelo, estas promesas tienen un objetivo mayor: hacernos participantes de la naturaleza divina.
Piensa en eso por un momento. A través de las promesas, Dios nos invita a reflejar su carácter, su amor, su santidad, su paciencia, su gracia. Nos llama a vivir una vida diferente, una vida que está alineada con su voluntad y no con los patrones del mundo. Vivimos en un mundo lleno de corrupción, donde las promesas humanas a menudo se rompen. Pero las promesas de Dios son un escape de esa realidad. Nos dan la fuerza para resistir la tentación, para decir no a la concupiscencia y a las ofertas vacías del mundo. Cada vez que enfrentamos una decisión, una dificultad o un momento de debilidad, podemos recurrir a las promesas de Dios como un mapa que nos guía hacia la verdad, hacia la vida abundante que Él nos ofrece. Hebreos 10:23 nos exhorta a mantenernos firmes, sin fluctuar, en nuestra esperanza. Esto significa que debemos aferrarnos a las promesas, incluso cuando las circunstancias parezcan decir lo contrario. Es fácil creer en las promesas de Dios cuando todo está bien, pero la verdadera prueba de fe ocurre cuando enfrentamos desafíos. Sin embargo, no se trata de nuestra capacidad de ser constantes, se trata de la fidelidad de Dios. Fiel es el que prometió. Él nunca falla, nunca se atrasa, nunca olvida. Para aferrarnos a las promesas, primero debemos conocerlas, y eso solo sucede cuando nos sumergimos en la palabra de Dios. Cada página de la Biblia está llena de promesas que cubren cada aspecto de nuestra vida: perdón, provisión, sanidad, protección, paz y la esperanza de la vida eterna. ¿Sabías que hay más de 7.000 promesas en la Biblia? ¿Cuántas de ellas conoces? Conocer las promesas es como descubrir un cofre del tesoro lleno de recursos inagotables para cualquier situación que enfrentemos. Pero no basta con conocerlas, debemos creer en ellas. A menudo, el enemigo intenta sembrar dudas en nuestro corazón, haciéndonos pensar que las promesas de Dios no son para nosotros o que no se cumplirán. Pero aquí es donde entra nuestra fe. Creer en las promesas de Dios es un acto de confianza, una declaración de que elegimos basar nuestra esperanza en su palabra y no en lo que vemos o sentimos. Es como firmar un contrato, sabiendo que la otra parte, Dios, siempre cumplirá su parte. Aplicar las promesas de Dios a nuestra vida diaria es esencial. Por ejemplo, si estás enfrentando temor, puedes recordar la promesa de Isaías 41:10. No temas, porque yo estoy contigo. Si estás luchando con la ansiedad, puedes aferrarte a Filipenses 4:6. Por nada estéis afanosos, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y pensamientos en Cristo Jesús. Cada promesa tiene el poder de transformar nuestra perspectiva y darnos la fortaleza que necesitamos. La Biblia también está llena de ejemplos de personas que experimentaron el cumplimiento de las promesas de Dios. Abraham esperó años para ver la promesa de una descendencia numerosa, pero Dios cumplió. Los israelitas atravesaron el desierto confiando en la promesa de una tierra prometida, y aunque tardó, llegaron. Jesús prometió enviar al Espíritu Santo, y en Pentecostés esa promesa se cumplió. Estos ejemplos nos recuerdan que Dios siempre cumple, aunque a veces el cumplimiento no sea inmediato. Las promesas de Dios son como un ancla en medio de la tormenta. Nos sostienen cuando todo parece desmoronarse. Nos dan esperanza cuando las fuerzas nos fallan y nos recuerdan que no estamos solos. Si hoy te sientes débil, recuerda esto: Dios te ha dado preciosas y grandísimas promesas. Aférrate a ellas. Sumérgete en su palabra, medita en sus promesas y permite que transformen tu vida. Porque cuando decides confiar en las promesas de Dios, descubres una fuente de fortaleza inagotable que te sostiene y te guía, incluso en los momentos más oscuros. Dios siempre cumple. Número 14. La fidelidad de Dios en la tentación. ¿Alguna vez te has sentido atrapado en medio de una tentación como si no hubiera manera de escapar? Ese momento en el que sabes que estás siendo arrastrado hacia algo que no está bien, pero sientes que no tienes las fuerzas para resistir.
La buena noticia es que Dios no solo entiende nuestra lucha, sino que también nos promete algo increíble en 1 Corintios 10:13. Este versículo nos asegura que la tentación es parte de la experiencia humana, pero más importante aún, nos recuerda que Dios es fiel. Él no permitirá que seamos tentados más allá de lo que podemos soportar y siempre proveerá una salida. Esto significa que en cada tentación hay una puerta abierta por la cual podemos escapar. La tentación no discrimina, todos la enfrentamos en diferentes formas. A veces es algo obvio, como la tentación de decir una mentira para salir de problemas, y otras veces es más sutil, como caer en el orgullo, la envidia o la crítica. Pero lo que debemos recordar es que no estamos solos en esta lucha. Todos los creyentes, incluso los más fuertes en la fe, enfrentan tentaciones. Saber que no estamos solos puede ser un alivio y una motivación para buscar la ayuda de Dios. Y aquí es donde entra la fidelidad de Dios. Él nunca permitirá que enfrentemos algo que esté fuera de nuestra capacidad de resistir. Esto no significa que debamos enfrentarnos a la tentación en nuestras propias fuerzas, sino que Dios nos equipa con las herramientas necesarias para vencer. ¿Cómo? A través de su palabra, su espíritu y su gracia. Es como si Dios ya hubiera trazado un mapa para guiarnos fuera del problema, y lo único que necesitamos hacer es seguirlo. Dios no solo promete que no seremos tentados más allá de nuestras fuerzas, sino que también nos da una salida. Piensa en esto. Cada vez que enfrentas una tentación, hay una puerta de escape que Dios ya ha preparado. Tal vez sea un recordatorio del Espíritu Santo, un versículo que viene a tu mente, o incluso una circunstancia que te saca del lugar donde podrías caer. La pregunta es, ¿estamos dispuestos a buscar esa salida y tomarla? Santiago 4:7 nos da otra clave. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. La sumisión a Dios es esencial para vencer la tentación. ¿Qué significa someterse a Dios? Significa reconocer su autoridad en nuestra vida, confiar en su poder y depender de Él completamente. Es un acto de humildad donde decimos, Dios, no puedo hacerlo solo, pero contigo puedo vencer. Resistir al diablo no es algo que hacemos con nuestras propias fuerzas, es una acción que surge de nuestra sumisión a Dios. Cuando nos acercamos a Dios y declaramos su verdad, el diablo no tiene otra opción más que huir. Pero resistir no significa ignorar la tentación, significa enfrentarla con las herramientas que Dios nos da, la oración, la palabra y la guía del Espíritu Santo. La tentación viene en muchas formas. Puede ser algo físico, como los deseos de la carne, algo emocional, como la ira o el rencor, o algo espiritual, como la duda y la incredulidad. El diablo es astuto y utiliza nuestras debilidades para intentar hacernos caer. Por eso Jesús nos enseñó a orar. No nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Necesitamos estar vigilantes y orar constantemente para no caer en las trampas que se nos presentan. El Espíritu Santo es nuestro aliado en esta lucha. Él nos da el discernimiento para reconocer la tentación, la fuerza para resistirla y la guía para tomar la salida que Dios nos ofrece. Cuando permitimos que el Espíritu Santo dirija nuestra vida, nos volvemos más conscientes de las estrategias del enemigo y mejor preparados para enfrentarlas. La Biblia está llena de ejemplos de personas que vencieron la tentación con la ayuda de Dios. Jesús, por ejemplo, fue tentado en el desierto, pero respondió a cada tentación con la palabra de Dios. José, cuando fue tentado por la esposa de Potifar, huyó de la situación, literalmente corrió. Estos ejemplos nos enseñan que es posible vencer la tentación si seguimos el camino que Dios ha trazado para nosotros. La tentación puede parecer poderosa, pero no es invencible. Dios nos ha dado todo lo que necesitamos para superarla, su fidelidad, su palabra, su espíritu y su gracia. La próxima vez que te enfrentes a una tentación, recuerda que Dios es fiel.
Busca la salida que Él ha provisto, sométete a su autoridad y resiste al diablo con valentía, porque cuando lo hacemos descubrimos que no somos débiles ni indefensos, somos fortalecidos por el Dios que nos ha prometido la victoria. Llegamos al final de este viaje en el que hemos explorado, paso a paso, la extraordinaria verdad de que, en la debilidad, Dios revela su mayor poder. Hemos visto cómo cada prueba puede transformarse en testimonio, cómo la oración y la alabanza abren caminos donde parecía no haberlos, y cómo su palabra actúa como un ancla firme en medio de cualquier tempestad. Recuerda que no estás solo en esta travesía. La fe, la comunidad de creyentes y la presencia constante del Espíritu Santo son regalos que nos sostienen día tras día, así que, cuando te asalten las dudas o las fuerzas flaqueen, vuelve a las promesas divinas que hemos repasado. Permite que estas verdades se conviertan en tu fuente de aliento y guía en cada decisión que tomes. Porque al final no se trata de cuánto podamos lograr con nuestras propias fuerzas, sino de cuánto permitimos a Dios obrar a través de nosotros. Él ha prometido estar contigo, fortalecerte y guiarte en todos tus caminos. Toma su mano con confianza y descubre que tu punto de debilidad es, en realidad, la puerta de entrada a su infinita fortaleza. Con esa convicción, sigue avanzando, sabiendo que en su gracia encontrarás la fuerza que necesitas para cada día. Si has llegado al final de este video, eres una persona dedicada y comprometida con el crecimiento espiritual y el acercamiento a Dios. El hecho de que hayas llegado hasta el final demuestra tu determinación para absorber conocimiento y aplicarlo en tu vida. Sigue buscando sabiduría y trabajando para fortalecer tu fe y tu relación con Dios. Recuerda que el aprendizaje y el acercamiento a Dios son un viaje continuo y gratificante. Mis videos ayudan a las personas de cualquier edad a acercarse a Dios, redescubriendo enseñanzas olvidadas y profundizando en la palabra divina. Comenta, estoy más cerca de Dios, para hacernos saber que llegaste hasta aquí y que estás en este camino de fe con nosotros.